Bueno, hoy entramos a la sesión 4 de esta serie Top 10 y todos decimos las 10 cosas que debes saber acerca de Dios. Lo voy a volver a decir, este fue cáliz, ¿sale? Fue ensayo. Hoy entramos a la cuarta sesión de Top 10. Excelente, pues muy bien. La cuarta sesión tiene como título Dios fuerte. Y el primer verso que quiero leerte viene en el capítulo 1 de Nehemías y lo leemos juntos, va a estar en pantalla. Dice así: te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y que tienes misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjate, todas las oraciones de la Biblia están basadas en el carácter de Dios. Por eso esta serie tiene como objetivo llevarnos a comprender y conocer más el carácter y el corazón de Dios. Porque mientras más claro es nuestro conocimiento del carácter de Dios, más sana es la relación que podemos tener con Dios. Entonces es bien importante tener los conceptos correctos acerca de Dios. Aquí vienen algunos. Pero esta oración es una oración que Nehemías estaba haciendo a Dios, y toda oración correcta está basada en el carácter de Dios. Una de las oraciones más famosas, que fue la que Jesús nos enseñó, empieza hablando del carácter de Dios. ¿Cómo empieza la oración que Jesús nos enseñó? Padre nuestro. Y después, mira, lo que venga después del Padre nuestro se cumple si nosotros tenemos la fe de que Dios es nuestro Padre. O sea, si la oración está basada en el carácter y en el conocimiento de quién es Dios, todo lo demás de la oración tiene sentido. Otra de las oraciones más famosas y es de verdad de los versos o de los capítulos más famosos de toda la Biblia, es el Salmo 23. Y empieza una vez más revelando el carácter de Dios. ¿Cómo empieza el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Y otra vez estamos hablando de una parte del carácter de Dios, y David lo llama su pastor. Y todo lo demás: me guardará del mal, me pastoreará y me guiará por senda de justicia. Todo eso tiene sentido si entendemos que el Señor es nuestro pastor. Entonces, toda oración correcta está basada en el carácter de Dios. Y esta oración es algo muy similar. Dios fuerte, Dios grande, temible y que guardas el pacto. Mira, estas características las hemos visto en las 3 sesiones anteriores. La primera sesión vimos Dios grande y hablamos del Dios es. Y luego después vimos a Dios temible, si recuerdan. Y justamente la semana pasada vimos Dios fiel, que Nehemías está hablando, que guardas el pacto y tienes misericordia. Pero hoy vamos a hablar de la que nos falta del listado que Nehemías hizo, que es Dios fuerte. Cuando hablamos de Dios fuerte, literalmente es confiar y creer que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que Él muestra su fuerza, que hay realmente una energía, una fuerza de parte de Dios en donde nosotros podemos ver que Dios es fuerte. O sea, no solamente es Dios fiel y amoroso, sino que en verdad hay una fuerza impresionante en nuestro Dios. Pero el tema central de toda esta enseñanza no es que entendamos que Dios es fuerte. Yo sé que tú lo sabes, ¿verdad que lo sabes? ¿Sí? No hay nada imposible para Él, Él todo lo puede, o sea, sabemos eso. Pero lo central de esta enseñanza es lo siguiente: ¿de qué nos sirve entender que Dios es fuerte si queremos seguir haciendo las cosas según nuestras fuerzas? O sea, no es solamente, yo no quiero llevarte a solamente entender que Dios es fuerte. ¿De qué nos sirve si queremos y si nos aferramos en confiar más en nuestras propias fuerzas? Y para explicarte más eso, quiero leerte otro verso que viene en Zacarías capítulo 4 verso 6, y dice así: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Zorobabel iba a sacar al pueblo a la guerra. Bueno, iban a ir a la guerra, y esta es una palabra para Zorobabel de parte de Zacarías, y le dice justamente esto: la victoria no la vas a obtener ni por la fuerza ni por ningún otro poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Si tú creciste en una iglesia pentecostal, te has de acordar del corito, ¿no? No es con espada ni con ejército,
más con su santo espíritu. Y luego el remate. ¿Por qué hacíamos ese remate, no? Sí. O sea, si creciste en una iglesia pentecostal, era grandioso que todos rematábamos al mismo tiempo. Yo lo digo remate porque yo toco batería, pues entonces era como el remate del ritmo. Otra vez, es que se escuchó bien bonito, la verdad. Otra vez, sí, otra vez. ¿Sale? Lo cantamos. No con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Remate. Eso, date un aplauso a ti. Date un fuerte aplauso. No, era grandioso eso, porque todos al unísono hacíamos el remate. Ya, si creciste en una iglesia pentecostal y no das una en el ritmo y no das una en la cantada, es que no es lo tuyo, mijo. O sea, definitivo. Que te hacían cantar y aplaudir en todo momento, en todo lugar, ¿no? Bueno, sigo con el tema. No es en nuestra fuerza, ¿sale? No es en ningún otro poder. No es por palancas, no es por tus conocidos, no es por tu carrera, es por el poder de Dios. Todo lo que ocurre para los que vivimos por fe no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas de Dios. Hace algunos días estaba hablando con una familia de aquí de la iglesia que se acercó y me decía: pastor, ora por mí, ora por nosotros, porque queremos comprar una casa, me dice, queremos comprar una casa. Y empezó: fuimos a fulano residencial, pero pues no nos alcanza para vivir ahí. Y luego fuimos a otro residencial y pues tampoco nos alcanza para vivir ahí. Entonces fuimos a otro residencial y pues ahí sí nos alcanza para vivir. Y lo dice: ora por nosotros para que podamos vivir ahí. Y yo recuerdo voltear y decirle: pero pues si tú lo puedes pagar con tus fuerzas, ¿para qué quieres que ore por ti? O sea, ¿sí me explico? No, o sea, si te alcanza con tus recursos para vivir en esa casa, ¿para qué quieres que ore por ti? Yo le dije: se ora por lo que tú no puedes. O sea, ¿para qué oras por la casa que puedes pagar? Ora por la casa que no puedes pagar. ¿Para qué oras por el carro que tú puedes pagar? Ora por el carro que tú no puedes pagar. Porque la oración no es para que Dios haga lo que tú quieras. La oración es para que Dios haga lo que Él puede hacer. Por eso la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. No ores según tus fuerzas, ora según la expectativa y la fuerza del Dios al que tienes. Y Dios muestra su fuerza, fíjate, para con nosotros a través de dos formas. Y te la voy a definir, van a estar en pantalla. La primera de ellas es la gracia. Dios manifiesta su fuerza a través de la gracia. Y gracia es la habilidad que Dios da para realizar una tarea específica. O sea, antes no sabías hacer algo y ahora sí lo sabes hacer. ¿Sale? O sea, de repente estás en un momento de crisis, una circunstancia que hay que solucionar y no tienes la habilidad para hacerlo, pero Dios te da gracia. A lo mejor Dios te promovió a un puesto de trabajo donde: Señor, pero es que yo no sé hacer esto, pero Dios muestra su gracia y te hace hacer cosas que antes no sabías hacer. O sea, simple y sencillamente Él te capacita en un instante con una habilidad extraordinaria. La otra forma en la que Dios muestra su fuerza es a través de el favor de Dios. Y el favor de Dios es una muestra del poder de Dios en alguna circunstancia de nuestra vida. Y para diferenciar entre gracia y favor, en la gracia tú haces algo que Dios te capacitó a hacer, ¿sí? Eso es gracia. Pero favor es: tú no haces nada y Dios hace todo por ti. Dios muestra su poder y su favor, y su poder y su fuerza a través de las dos. Hay veces que creemos esto, que Dios solamente se manifiesta a través de la gracia. O sea, Dios me va a capacitar a mí para hacer las cosas. Sí, es cierto, si Dios lo hace así. Pero también llega el punto en que Dios te dice: siéntate, guarda silencio y ve cómo te salvo la vida. Hay veces que a Dios le gusta hacer eso. Mira, si tú eres papá, yo creo que tú disfrutas hacer eso. Mira, mijo, siéntese. Una vez, recuerdo la primera vez que me mordió un perro. Solamente una vez en mi vida me ha mordido un perro. Y estábamos jugando fútbol, mi papá y yo y mi hermano Samuel, y me mordió un perro. Y en verdad mi papá fue a atenderme y me dijo: mijo, ¿estás bien? Y yo: sí, me duele mucho, papá, pero estoy bien. Y luego me dice: espérame 5 minutos, voy a ir a buscar a ese perro, me dijo. No les voy a contar lo que hizo después, ¿verdad? Pero imagínense, mi papá mide casi 2 metros.
Y después de que un perro había mordido a su hijo, o sea, olvídate. Entonces, Dios hace eso. ¿Te duele? Espérame 5 minutos, voy a ir a salvarte la vida. ¿Sí? Yo lo voy a hacer, solamente confía, guarda silencio, ahí quédate un ratito, yo lo voy a hacer. Y Dios quiere mostrar su fuerza para con nosotros de esas dos maneras. Y mira, te voy a poner un ejemplo de 4 personajes en los cuales podemos ver el favor y la gracia de Dios, que es Daniel y sus amigos. En primera instancia, cuando Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia, el Babilonia les ofrece comida ofrecida a los dioses, pero Daniel y sus amigos les dicen: no, nosotros no vamos a comer comida ofrecida a los dioses, deshonra a nuestro Dios, mejor danos frutas y agua, verduras y agua, le dicen al jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos le dice: no, porque si los ven débiles, a mí me van a matar. Entonces no puedo darles otra comida que no sea la comida que el rey quiere que les dé. Y Daniel les responde de la siguiente manera, les dice: pruébanos 10 días, danos 10 días solo verduras y solo agua, y observa cómo nos va. Si nos ves débiles, te prometemos comer la comida del rey, pero pruébanos 10 días. Después de esos 10 días, resultó que Daniel y sus amigos fueron 10 veces mejores que todos sus compañeros. Todos sus demás compañeros, escucha, también venían de Israel, también conocían al mismo Dios y también sabían que aquel alimento era ofrecido a los dioses, pero solo Daniel y sus amigos decidieron confiar y obedecer a Dios. ¿Y sabes qué? Te lo voy a leer. Aquí vemos una prueba de la gracia de Dios manifestada. Daniel capítulo 1, 17 dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y me fascina esto, porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo decidimos hacer las cosas a la manera de Dios, Él te capacita para ser 10 veces mejor que cualquiera. Los hijos de Dios, muchachos, somos o deberíamos de ser el testimonio viviente de la gracia de Dios sobre nosotros. La gente debería vernos y vernos 10 veces mejores y decir: ¿qué tienes tú que yo no tengo? Porque prosperar trabajando cualquiera, pero prosperar porque Dios te prospera, y poder decir: el carro que tengo es porque Dios me lo dio, yo no lo podía pagar, pero Dios me lo dio. La casa donde vivo yo no la podía pagar, pero Dios mostró su gracia y su favor para conmigo. Eso es ver la fuerza y el poder de Dios manifestado en nosotros. Los que obedecen a Dios y los que confían en Dios son 10 veces mejores. 10 veces mejores en todo. Mira, y no solamente Dios mostró gracia para Daniel y para sus amigos. Tiempo después, en primera instancia, ellos decidieron no comer la comida del rey, ¿ok? Segundo, el rey de Babilonia levantó una estatua, un ídolo. A lo mejor ustedes recuerdan la historia. Y el rey de Babilonia dijo: cada vez que suene la música, todos se van a postrar y arrodillar delante de la estatua. Y cuando empezaba a sonar la música, todos se arrodillaban, menos estos muchachos. Se quedaron de pie. Y fueron y los amenazaron una vez y les dijeron: la música va a volver a sonar, les vamos a dar otra oportunidad. Si no se inclinan, los vamos a echar al horno de fuego ardiente. El castigo era morir quemados. Y ellos dijeron: no nos vamos a inclinar bajo ninguna amenaza. Fíjate la confianza de estos muchachos. Dijeron lo siguiente: mira, si nos echas al horno de fuego, Dios nos salvará, dijeron ellos. Pero aún si Dios no nos salva, no nos vamos a inclinar delante de tu imagen. Volvió a sonar la música. Ellos quedaron de pie una vez más, obedeciendo a Dios. El rey se enojó tanto que dice: calienten 7 veces más el horno. Los echan al horno de fuego y adivina qué, no se quemaron. Y si tú puedes ver ahora, la manifestación del favor de Dios es ahí. Porque en la gracia de Dios podemos ver cómo Dios los capacitó con inteligencia, lo que leíamos, con sabiduría, con conocimiento en ciencias. Pero tú ves en esta otra escena cómo Dios muestra su favor. Ellos solamente entraron al horno y Dios los salvó ahí. Dios hizo todo, Dios los defendió.
Y cuando ellos salieron del horno, el testimonio de estos muchachos hizo que el rey de Babilonia dijeran: hoy reconozco que el único Dios verdadero es el Dios de estos muchachos. Así que de hoy en adelante toda Babilonia va a adorar al Dios de ellos. De Daniel y sus amigos podemos aprender una lección muy importante. Y te voy a hablar acerca del mundo donde vivimos, porque el mundo es así, ¿sí? Vivimos en un mundo como si fuera Babilonia. Pero mira, escucha esto. Podemos aprender lo siguiente: nosotros no consumimos su comida. Y no estoy hablando de comida física, entendamos la analogía. Nosotros no consumimos su comida. Nosotros no somos formados por su cultura. Nosotros no adoramos a sus ídolos. Por lo tanto, su fuego no nos quema. ¿Sí escuchaste bien, verdad? Yo no vivo la vida como ellos dicen que la debo vivir. Yo no como lo mismo que ellos comen. Mi cultura es diferente. Por lo tanto, toda la angustia y la crisis y la tribulación que pueda vivir en el mundo no me quema, porque Dios está conmigo. El enemigo el enemigo puede calentar 7 veces más el horno, y eso no me va a hacer doblarme ante sus ídolos. El enemigo puede traer aún más tribulación a mi vida, pero el que está conmigo está mostrando su fuerza para conmigo, porque no soy fuerte en mis propios recursos, soy fuerte en Él. No confío en mi capacidad, confío en la suya. No confío en lo que yo soy, confío en que Él está conmigo. Y es ahí donde podemos disfrutar del poder de Dios. Te lo decía la semana pasada, y quiero unir los dos temas. Porque no sé si recuerdas el video que te puse de una paloma que cuidaba su nido, ¿sí? Y que aún pasaba un tractor y la paloma no se movía y se hacía más fuerte. Me encantó ese video. Y yo te hablaba de que Dios es fiel, ¿verdad? Y cuando hablamos de que Dios es fiel, es el ejemplo de la paloma lo pone el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, debajo de sus alas estarás. O sea, el salmista pone este mismo ejemplo. Pero yo te decía, Dios es fiel para estar ahí. Pero a nosotros nos toca obedecer en procurar siempre estar debajo de sus alas. Nuestra decisión es estar debajo de sus alas. Él es fiel para cuidarnos. Y aunque nos vayamos, Él nos busca, y yo entiendo eso. Pero Él puede cumplir todas sus expectativas cuando habitamos debajo de sus alas. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita el abrigo del Altísimo. Dice el que habita. El que siempre cree, el que siempre confía, el que siempre obedece, ese. Y en la siguiente parte del Salmo 91 dice: morará bajo la sombra del Todopoderoso. Traducción, viva México. El que siempre confía y obedece a Dios disfruta de la manifestación de su poder en todo lo que hace. Y obedecer no tiene que ver solamente con no pecar. Te lo explicaba, todos fallamos. Cuando hablo de obediencia en este contexto, estoy hablando de siempre confiar en Dios, de siempre confiar en Él, de siempre confiar más en sus fuerzas que en nuestras propias fuerzas. Pero hay una razón por la cual Dios quiere mostrar su poder para contigo, y te lo leo. Jueces 7:2 dice así: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Y yo quiero que tomemos esta palabra para nosotros, porque tal vez Dios te está diciendo: confías demasiado en tus capacidades. Estás confiando demasiado en tu carrera, estás confiando demasiado en tus ahorros, demasiado en tu trabajo, demasiado en tu jefe, demasiado en esa promoción que te prometieron. Estás confiando demasiado en lo que el mundo te dice que debes confiar. Pero Dios dice: dile, son demasiados guerreros. Y la instrucción de Gedeón fue: regresa a los guerreros a su casa. Porque aunque se estaban enfrentando a un ejército grandísimo, no era por la capacidad del ejército de Israel, no era por el número de los israelitas. La victoria debía de ser por el poder del Espíritu de Dios. Porque a Dios no le gusta que sus hijos digan: yo lo hice, lo logré por mis méritos. Es que yo me esforcé tanto que lo logré.
Él quiere que tú y yo seamos el testimonio de su gracia. Que tú y yo seamos 10 veces mejores que todos y que podamos decir, soy 10 veces mejor porque Él ha sido bueno. Soy 10 veces mejor porque Él me ha bendecido. Soy 10 veces mejor porque Él ha mostrado su favor y su gracia para conmigo. Porque Él siempre quiere llevarse la gloria. Él siempre quiere llevarse el reconocimiento. Y no es de que Él no quiera no quiera honrarnos. Yo te lo decía, Él honra a los que le honran. Y Él busca darnos recompensa pública cuando nosotros cuidamos nuestra vida privada. Pero es una realidad que lo que Él quiere es que todo tu fruto, todo lo que tú tienes, todo lo que tú obtengas y todo lo que tú logres sea gloria de Él. Así de simple. Sea gloria de Él, sea reconocimiento y sea por Él. En tus recursos nunca vas a lograr lo que se puede lograr en los recursos de Dios. Siempre en Dios, según la estrategia de Dios, se logra mucho más. Quiero leerte 1 Corintios 1:25, estará en pantalla. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, tu mayor esplendor como ser humano, tu mayor conocimiento, así tuvieras todo el conocimiento y toda la fuerza y toda la influencia, no se compara con el poder de Dios. A veces confiamos en la palanca. Es que aquel amigo mío me va a ayudar para tener el trabajo. Le tengo que hacer la barba a fulano para recibir aquella promoción. Tengo que hacer esto para recibir aquello. Nunca vas a lograr lo mismo según tus fuerzas que con las fuerzas de Dios. Porque siempre Dios supera nuestras expectativas. Y según su método se obtiene la victoria que Él quiere. Te leo el mismo verso pero en otra versión. Dice 1 Corintios 1:25 en la traducción del lenguaje actual. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Esta es una parte de la prédica, todo lo que te enseñé hoy, de confiar en sus fuerzas. Yo quiero que te quede claro eso. Lo central de esta enseñanza es confía en sus fuerzas más que en las tuyas. Confía en su capacidad más que en tu capacidad. Confía en su sabiduría más que en la tuya. Confía en sus fuerzas. Ora por lo que Dios te quiere dar, no por lo que tú puedes adquirir con tus propios recursos. No le voy a poner pausa, pero hoy te voy a hablar, para cerrar este tema, de una manifestación del poder de Dios que para mi punto de vista es la manifestación más grandiosa de la fuerza de Dios. Porque podemos ver cómo abrió el mar, podemos ver cómo los muros se cayeron, podemos ver muchísimos milagros y muchísima manifestación del poder de Dios en la Biblia. Pero hay una que sobrepasa a todas. Y quiero leerte un verso que tiene que ver con esto. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Yo sé que tú conoces el verso. Isaías dice, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Pero yo solamente quiero tomar un nombre de todos los que Isaías usó, y se llamará su nombre Dios fuerte. Una vez yo estaba preparando una enseñanza para Navidad, porque todos los pastores utilizamos este verso para Navidad, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, ¿por qué a Jesús se le llama Dios fuerte? ¿Por qué a Él? Si lo siento, le digo, pero el hombre es lo más vulnerable que puede haber en la tierra. O sea, un ser humano es lo más vulnerable. ¿Por qué a Dios se le llama? Perdón, ¿por qué a Jesús se le llama? A un niño, a un bebé se le llama Dios fuerte. Y yo sentí como el Espíritu Santo habló mi corazón y me dijo, porque el hacerme hombre y el morir en una cruz es lo que más ha desafiado mi fuerza y mi carácter. Porque hacerme vulnerable como un bebé es lo que más ha desafiado mi fuerza. Porque yo me sentía en cierta manera limitado por un cuerpo, pero soy ilimitado. Cada vez que tuve hambre, yo tenía la capacidad de aparecer comida. Cada vez que en mi casa había necesidad, yo tenía la capacidad de convertir cualquier dolor en lo que yo quisiera. Cuando pasé por el proceso de la cruz, cuando fui sentenciado injustamente, cuando se me pedía señal, cuando me escupieron en la cara, cuando deshicieron mi cuerpo a golpes, con una sola orden, una legión de ángeles
hubiera podido bajar del cielo y rescatarme. Pero en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa crisis, yo tuve que hacer muestra de mi poder más grande. El dolor era muy fuerte, pero mi fuerza era mayor. La vulnerabilidad era algo difícil de manejar, pero mi voluntad era mayor. Tal vez hubiera sido sencillo destruir el mundo y hacer uno nuevo, o tal vez hubiera sido sencillo simple y sencillamente dejarlos morir solos, dejarse destruirse entre ustedes mismos. Pero yo no soy eso, me dice. Yo no soy un destructor. Yo no podía destruir mi creación. Si el único camino para rescatar a mi creación era morir por ustedes, ese camino es el que yo elegí. Seguí escuchando del Espíritu Santo como me decía: Jesús no fue el plan B. Jesús no fue un plan de rescate de último momento. Jesús siempre fue el plan. Porque Jesús es la única manera de demostrarte a ti y a todos los seres humanos quién soy yo. A lo mejor tú has podido experimentar muchos milagros de Dios en tu vida, y a través de esos milagros has visto el poder de Dios. Pero el milagro más grande del mundo sigue siendo el sacrificio de Jesús en la cruz. No existe milagro más grande que ese. Tú puedes recibir favor de todas maneras y de todas formas, pero el sacrificio de Jesús sigue siendo la muestra más grande del poder de Dios. No solo del amor de Dios, del poder de Dios. Porque muchas veces nosotros en crisis reaccionamos mal, en dolor reaccionamos mal, pero Él tenía todas las facilidades y todas las posibilidades, y Él eligió ser fuerte por amor. Él eligió ser fuerte y mostrar su poder a través de eso. Pero yo veo un resultado extraordinario, porque cuando tú y yo hacemos las cosas a la forma de Dios, el resultado es extraordinario y la victoria es contundente. Y quiero leerte el resultado de la fuerza manifestada en este bebé que se le llama Dios fuerte. Colosenses 2 del 13 al 15 dice así: mientras ustedes estaban muertos en los delitos, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, porque sus decretos nos eran contrarios, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Escucha esto: también despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz del Calvario. En nuestra imaginación, y no solamente en nuestra imaginación, aún en la expectativa judía, se esperaba un Mesías que iba a ser un guerrero, un rey, alguien que levantara un ejército y que a través de las armas, a través del poder, lo mismo que cantábamos ahorita, no es con espada ni con ejército, y creían que el Mesías se iba a levantar con espada y con ejército, y tal vez lo hubiera hecho, pero nunca hubiera tenido los mismos resultados. Y aún Jesús decidió hacerlo por medio del poder del Espíritu de Dios. Y Él obtuvo un resultado: triunfó sobre sus enemigos clavado en una cruz. Triunfó sobre lo que a ti te persigue clavado en una cruz. Triunfó sobre tu vergüenza, sobre nuestros pecados, sobre nuestros delitos, y los clavó en una cruz, en un momento y para siempre. Pero esos resultados se obtienen cuando tú y yo hacemos las cosas a la forma de Dios. Hebreos 2:10 dice lo siguiente, y esta palabra yo quiero que la vayas tomando para ti, porque observa cuál fue el método que Dios usó con Jesús. Dice: Dios, para quien, por medio de quien y todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Esa era la visión. Pero aquí viene la estrategia. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. ¿Y por qué quiero que lo tomes para ti? Porque si Jesús debió ser perfeccionado, con más razón tú y yo. Y muchas veces pasamos por circunstancias y desconfiamos de que Dios esté con nosotros, o aún podemos renegar y abrir nuestra boca para maldecir nuestra realidad. Pero te lo vuelvo a decir: Jesús estaba en la peor realidad de todas. Si tú crees que prender un horno 7 veces más caliente
Para aquellos, Daniel y sus amigos, era algo fuerte. El fuego en el que Jesús estaba colgado en una cruz era terrible. Lo que él estaba viviendo en ese momento era terrible. Y aún ahí, él pudo exclamar: perdónalos porque no saben lo que hacen. Te lo vuelvo a decir, su cultura no nos rige y no nos forma. Nosotros no consumimos lo que ellos nos venden. Nosotros no adoramos a sus ídolos. Por lo tanto, su fuego no nos quema. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Y qué bien se ha cumplido eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice después? Pero confíen, yo he vencido al mundo y entonces ustedes también vencerán. ¿Sabes por qué puedes vencer cualquier aflicción? Primero, porque vas a abrazar tu proceso. Yo quiero invitarte a que abraces tu proceso, porque siempre vas a estar en proceso. Mientras estés en la tierra, siempre vas a estar en proceso. ¿Sabes cuándo el dolor, el llanto, la angustia y todo eso se va a ir? Cuando estés en el cielo. Todavía no llegamos, ¿ok? Y te quedan muchos años por delante. Mientras estés en la tierra, abraza tu proceso. Tú también vas a vencer. Pero aquí te va por qué vas a vencer. Es el último verso. La banda puede subir, por favor. Romanos 8:11 dice así: el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes. Así de fácil. ¿Sabes por qué vas a vencer al mundo? Porque el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en ti. Pero ¿sabes por qué el espíritu resucitó a Jesús? Porque el fuego no lo quemó. Porque aún estando en la cruz se mantuvo creyendo. Porque aún estando en la cruz mantuvo su fuerza. Pero yo estoy seguro que Jesús no confió en su humanidad, confió en la fortaleza que venía de Dios. No confió solamente en lo que él tenía como hombre, confió plenamente en la promesa que Dios le había dado. Y te lo digo de parte de Dios. La Biblia es clara con esto: en nuestra debilidad Él se hace fuerte. ¿Has leído eso? En tu debilidad Él se hace fuerte. En nuestra debilidad Él se fortalece. Cierra tus ojos ahí donde estás.